2021. Me disculparéis por lo apretado de la agenda, pero no podemos dar los 5 minutos de cortesía habituales y creo que lo agradeceréis porque lo importante es escuchar al grupo tan selecto de panelistas que hoy os presentamos. Creo que estamos a tiempo todavía de desearos un feliz 2021 a vosotros y a vuestros seres queridos y porque os traiga un año lleno de salud física y, por qué no, también mental. Los que estamos en Madrid nos subimos por las paredes porque cuando no estamos encerrados por el COVID, lo estamos por la nieve. Permitidme que con mi característico optimismo pues denomine a este año 2021 como el año de la esperanza. Confío en que podamos batir el COVID, que podamos batir nuestros propios resultados empresariales y también la propia actividad que realizamos año tras año con el observatorio. Quiero empezar por la presentación, que es lo que demanda la cortesía, y quiero empezar por presentaros en sociedad a un nuevo Global Partner del observatorio. Apenas hace una semana hemos firmado los acuerdos de colaboración con el grupo IPS, a quienes damos la más cordial bienvenida a esta familia y a nuestro más sincero agradecimiento. Muchas gracias a Juan Sánchez, CEO del grupo IPS, y a Íñigo Franco, que también le acompaña. Os unís a un selecto grupo de Global Partners como son Fujitsu y SAP, que han renovado la confianza en el observatorio y que sin duda nuestras actividades se verían seriamente mermadas sin ellos. Si tuviese que definir al grupo IPS, diría que sois una ingeniería, pero no os definiría bien. Diría que sois una consultora industrial, pero tampoco os definiría bien. Sé que os gusta denominaros como una empresa de gestión de proyectos industriales y aportáis muchísima experiencia en la transformación digital industrial. Así que bienvenidos y nuestro más sincero, de verdad, agradecimiento. Una banqueta, en este caso una plataforma. Dicen que la más estable es la que se apoya en tres patas. Yo creo que en estos momentos el observatorio se apoya no en tres patas, sino en tres grandes pilares, como sois los tres Global Partners. Estos años hemos tenido unos segundos semestres fuertes de emociones, en el que presentábamos el Smart Industry, ya llevamos 3 ediciones, y el Premio Impulsa con 5 ediciones. Y este año os traemos mucha ilusión, mucho trabajo, y en este primer semestre hemos formado 2 grupos de trabajo que a lo largo de este primer semestre van a desarrollar cosas que ahora os voy a desvelar y que probablemente podamos mostrarlo al final del primer semestre para intentar balancear también el trabajo a lo largo del año. Hemos creado a lo largo de este año, al inicio y ya un poco venimos en conversaciones desde el final del año pasado, de lo que llamamos el Digital Supply Chain Working Group, que está formado por varios miembros del observatorio y que están coordinados por Makame Dopazo, miembro de la Junta Directiva, en colaboración con uno de nuestros Global Partners, que es SAP. La idea que tenemos es la de preparar un estudio a presentar en el encuentro que tenemos para final de junio. Vamos a ver si llegamos y nos ayudéis a llegar, que es el encuentro de retos de la cadena logística y que, como digo, pues vamos a intentar ver el estado de madurez de la Digital Supply Chain en la industria española versus pues la excelencia en la Digital Supply Chain, de forma que podamos ver el gap que tenemos y también un poco ver los caminos y explorar caminos para poder avanzar en ese grado de madurez hacia la excelencia. El segundo working group va a ser de ciberseguridad y está también formado por algún miembro del observatorio en colaboración con el otro Global Partner, con Fujitsu, donde pretendemos realizar un estudio del grado de madurez en ransomware con la idea de presentarlo en mayo, a final de mayo, en el encuentro de ciberseguridad que tenemos también agendado. Solo os pido en términos futbolísticos que calentéis en la banda, que en breve vais a salir a la cancha. De verdad, vuestra opinión es fundamental y a lo largo de este primer trimestre os vamos a pedir ayuda, quizá con algún tipo de encuesta, quizá con algunas entrevistas personales. Estamos terminando de definir cómo avanzar en estos 2 estudios que, como digo, desvelaremos a final del primer semestre. Tengo alguna cosa más que comentaros, pero lo haré al final de la jornada para no perder más tiempo y centrarnos en una jornada que, como viene siendo habitual, la focalizamos en enero en lo que es la coyuntura económica y en los fondos de recuperación europeos, este año en concreto. Años atrás nunca habíamos hablado de fondos de recuperación, no habíamos tenido una pandemia, veíamos una o dos facetas de la coyuntura económica. Hoy traemos un grupo de panelistas importantísimo que nos va a dar 3 facetas distintas de la coyuntura económica. Y bueno, pues la primera faceta nos la va a dar
José Luis López. José Luis López nos va a dar, que es Team Manager del Banco Mediolanum, nos va a dar una visión macroeconómica, quizá más academicista, más desde una entidad crediticia, bueno, desde la banca, con una experiencia importantísima como asesor financiero, pero también con un background ingenieril, cosa que yo creo que nos viene fenomenal para este colectivo. La segunda faceta nos la va a traer José Antonio Álvarez, economista, empresario, fundador de Exes y CEO de Exes, empresa especializada en tecnología de la información, presidente de la Comisión Económica de CEIM-COE, secretario general de Dron Iberia, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos I, y yo creo que quién mejor para darnos esa visión empresarial. Me temo que entre José Luis y José Antonio a lo mejor no nos dejan todos los satisfechos que quisiéramos y no nos ponen y nos pintan un panorama muy bonito, y para eso contamos con el tercer panel que nos lo van a traer David Coca y Javier Manchado. Nos van a hablar de esa visión de los fondos de recuperación. Es un tema de absoluta actualidad, que además nos habéis demandado gran mayoría de todos los miembros del observatorio, y como tenemos tantísimas dudas y bueno, incluso muchas cosas todavía no están definidos, David Coca, socio en Management Solutions y con 25 años en las espaldas en consultoría y con unos cuantos en consultoría industrial, junto con Javier Manchado, socio en Garrigues, licenciado en Derecho, nos van a dar, espero, esa esperanza del año que yo llamo de la esperanza ante el panorama que igual nos pintan José Luis y José Antonio. La segunda parte de la jornada nos la va a dirigir Guillermo Fernández Puigdoménez, miembro del observatorio y colaborador entusiasta del observatorio, experto en ayudas y subvenciones públicas, que va a dirigir el panel o esta mesa redonda con los panelistas, donde os permitimos, por favor, también aprovechar desde el chat las preguntas que os vayan surgiendo, que seguro van a ser muchas, y no quiero perder más tiempo, porque desde luego lo importante es escuchar a nuestro selecto grupo de panelistas. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Feliz año, como os digo, y sin más, José Luis, el suelo es tuyo. Empezamos con la visión macroeconómica. Fantástico, Enrique. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Es para mí de verdad un auténtico placer y por supuesto agradezco al observatorio el hecho de que realicéis este tipo de reuniones, foros, debates, que lo que hacen es nutrirnos, crecer y evolucionar, ¿no? Como profesionales, pero también, sobre todo, siempre lo digo, que como personas, ¿no? Así que mil gracias de verdad por darnos la oportunidad. Así que vamos allá. Me quedo con una cosa que has dicho, Enrique, que eres optimista por naturaleza. Me encanta, por lo tanto, yo hoy voy a enfocar un poco la visión macro, pero desde un punto de vista de la inversión. Voy a intentar ceñirme a esos 15 minutos que tenemos, y evidentemente, lo dicho, será un auténtico placer. Nada, como ya ha comentado Enrique, yo soy José Luis López y soy Team Manager, son 10 años en Banco Mediolanum, en una entidad de asesoramiento financiero. Pero vamos a centrarnos en lo que hoy nos ocupa, ¿no? A mí me gustaría dividir la parte de mi presentación en 3 puntos. Uno es la situación actual, después vamos a ver cómo debo actuar ante una situación de tipos de interés como la actual y una situación en lo que respecta al tema de renta variable con sobrevaloraciones, y por último pues vamos a intentar copiar los casos de éxito. Es cierto que yo me voy a centrar más en el tema de la inversión y después ya José Antonio y David y Javier, evidentemente, ellos nos darán una visión más en lo que respecta al tema de los fondos europeos, ¿no? Como ha comentado Enrique. Yo daré una visión más global. Siempre me gusta centrarme en la situación actual, dónde nos encontramos y de dónde venimos. Y cuando hablamos del tema de la inversión, a mí me gusta ver qué va a influir, qué influyó en el 2020 y qué va a influir en los mercados en este 2021. Bueno, como todos ya sabemos, el tema de la pandemia ha generado volatilidad en los mercados y evidentemente en la sociedad también ha generado, pues bueno, cierta incertidumbre, ¿no? Evidentemente también hay un aspecto a considerar en lo que respecta al tema
de mercados en lo que respecta al tema de Biden, en este caso, los tipos de interés bajos, tipos de interés en negativo, la guerra, entre comillas, por decirlo de algún modo, que sigue y seguirá entre China y Estados Unidos, temas de 5G, mar de China, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahora en geopolítica, Brexit y, evidentemente, la vacuna, a ver cómo se actúa y cómo evoluciona todo. Me gustaría empezar compartiendo con vosotros el tema de la evolución de los mercados en 2020. Es decir, vimos como en marzo cayó drásticamente prácticamente todos los índices, en torno al 30% de media, pero nosotros siempre abogamos, cuando hablamos de inversión, ya que hoy es un foro también de coyuntura económica, abogamos por esa línea rosa que vemos en lo que respecta a hablar del mundo, pero a la hora de gestionar nuestro patrimonio, tener una visión a nivel mundial y no en un índice en concreto. De hecho, la renta variable no la vemos en el corto plazo, sino que creemos en ella más en el largo plazo. De hecho, aquí vemos otra imagen en la que ya ampliamos el espectro y ya nos vamos a mercados a 5 años vista. Seguimos viendo cómo el mundo sigue evolucionando, pese a lo que estamos viviendo y pese a esos datos de PIB, ¿no? En España está caída de ese 11% que tanto se habla y tanto nos hablarán. José Antonio, entiendo, una vez termine mi presentación. Nosotros siempre a la hora de invertir abogamos por una visión muy diversificada con un horizonte temporal de largo plazo para no estar, en el mejor de los casos, en este caso en Estados Unidos, pero tampoco, por desgracia, y ahora hablo en plan bursátil, en la línea roja, ¿no? Siempre tenemos que intentar estar centrados en el mundo de una manera diversificada. Incluso si nos vamos a un más largo plazo, nos vamos a 10 años vista, vemos como la sobrevaloración o como el crecimiento que ha habido en los últimos 10 años, evidentemente es patente en esa línea rosa, ¿no? que llamamos mundo y que consideramos que como ciudadanos del mismo deberíamos estar invertidos, ¿no? Por lo tanto, esta es un poco la parte de renta variable, dónde estamos, cómo la vemos y hacia dónde nos dirigimos en el 2021. Ahora lo vamos a comentar porque sí que está habiendo una serie de cambios, ya más centrados en lo que respecta a números. Vemos cómo ahora bueno, evidentemente ayer ya se dio por validado, por decirlo de alguna manera, oficialmente Biden como presidente de los Estados Unidos y vemos cómo hay un plan de ayudas importante, de los cuales pues una parte evidentemente trascendental tiene que ir al tema de la vacuna y en este caso parece ser que para las pequeñas empresas también evidentemente hay una parte importante. Va a haber una serie de cambios, evidentemente también el aumento del gasto público y el aumento de impuestos, y esto vamos a ver cómo lo reciben los mercados, ¿no? Los mercados financieros. Hay otro dato que desde nuestro punto de vista es importante también comentar, que es la renta fija. Es decir, aquí lo que estamos marcando es los tipos de interés, la curva de tipos. Vemos en la parte derecha vemos el tipo y en la parte baja vemos cómo a un mes, 6 meses, 2 años, incluso a 30 años, vemos cómo están los tipos de interés. Algo que sorprende y que nunca nos lo hubiésemos creído en la universidad cuando se hablaba de la situación de tipos, es que Alemania hoy, a 30 años vista, se está financiando a tipos negativos. Pero es que España está con el bono a 10 años en tipos negativos. Yo esto muchas veces cuando se lo explico a mi padre me dice, José Luis, yo hay algo que no entiendo. Me estás diciendo que das dinero para tú recibir menos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y este motivo lo marcan los bancos centrales, en este caso Banco Central Europeo, Reserva Federal en Estados Unidos o Banco de Japón, ¿no? ¿Esto qué nos hace ver? Nos hace ver que estamos en una situación de tipos negativos, estamos en una situación que se va a mantener, porque muchos de los empresarios que evidentemente hoy me están escuchando y evidentemente la sociedad, si hay una subida de tipos importante y agresiva en el corto plazo que consideramos que no la va a haber, esto puede repercutir de forma muy negativa a las empresas y a las familias. Y por lo tanto consideramos que los tipos van a estar negativos durante mucho tiempo. De hecho, fijémonos esta línea, ¿no? que marcamos, que destacamos, es el punto cero. Todo lo que está por debajo del punto cero, la línea azul es la línea de los tipos en Alemania, la línea roja es la línea de los tipos en España. Son datos importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Abordarán el tema de los ICO, ¿no? Más adelante, sobre todo David y Javier, y abordarán el cómo
va a fluir ese crédito vía las entidades financieras proveniente de Europa, ¿no? Vamos a ver cómo los empresarios pues vamos a intentar de un modo u otro que evidentemente se capitalicen para poder, digamos, aportar valor a sus empresas, ¿no? Y en consecuencia a sus clientes. Trias de Bes dice que el objetivo de este dinero y que se tiene que inyectar lo más rápido posible es comprar tiempo, porque este tipo de crisis que estamos sufriendo es una crisis sanitaria, no es como la del 2008, que se abordó y que prosiguió en el tiempo, ¿no? En el momento en el que todo vaya a mejor, pues evidentemente se debe notar y tenemos que volver, como dicen, ¿no?, a la normalidad. Por lo tanto, creo que es importante que esa inyección llegue a las empresas, las pequeñas y medianas empresas sobre todo, cuanto antes. Claro, la situación para el perfil conservador, como comentábamos en este caso, pues no tiene muchas opciones, ¿no? Mucha rentabilidad. De hecho, la banca está cambiando radicalmente. De hecho, Lagarde decía hace poco que el negocio ha cambiado totalmente. Es decir, antiguamente a nosotros nos pagaban por tener el dinero en el banco. Hoy en día parece que nos van a cobrar por los tipos de interés y porque el Banco Central Europeo cobra ese 0,5, ¿no?, a todas las entidades que mantengan la liquidez a la vista. Objetivo, evidentemente, que fluya el crédito, que se mueva, ¿no? Entonces, la situación para el perfil conservador es cierto que está teniendo pues una serie de problemas porque no tenemos rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo actuar? Es decir, tengo que estar invertido en depósitos, en renta fija, en renta variable. ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? ¿Cuál es el objetivo? Mirad, nosotros vemos que en este nuevo mundo el riesgo bien diversificado es el nuevo activo refugio. Es decir, hoy en día desde nuestro punto de vista hay que analizar el tipo de perfil del cliente, el tipo de perfil del inversor y a partir de ahí, evidentemente, analizando, estudiando, valorando y comprendiendo cuáles son sus necesidades, aportarle valor con un traje a medida, ¿no?, en cuanto a inversión respecta. De hecho, creemos en la estrategia y en el método, ya que nadie sabe realmente qué va a ocurrir en el mercado financiero, bien en renta fija o bien en renta variable en el corto plazo. Tenemos que pensar siempre en el largo plazo. Como dice Warren Buffett, lo importante no es el comportamiento del mercado, lo importante es nuestro comportamiento ante el comportamiento del mercado. Aunque parezca un trabalenguas, realmente lo que nos dice es que nosotros no podemos saber qué va a hacer el mercado en el corto plazo. Lo que sí que podemos saber es qué tipo de estrategia seguir y cómo va a evolucionar en el largo, ¿no? De hecho, cuando hablamos de cómo debo invertir, nosotros siempre decimos que hay tres tipos de activos: la renta variable, que es la línea gris, la renta fija, la morada, y la azul, ¿no?, que es los activos monetarios. Terminantemente prohibida y más a día de hoy con la volatilidad que se espera la renta variable en el corto. Para el corto plazo nos tenemos que ir a activos conservadores pese a no obtener rentabilidad, y también es cierto que a largo plazo lo que está prohibido son los activos monetarios excesivamente conservadores, porque la inflación se come nuestro dinero. Para ello tenemos que tener una visión de largo plazo. Por lo tanto, seamos coherentes entre horizonte temporal y tipo de activo a la hora de gestionar nuestro patrimonio. Debemos mantener una línea y mantener una coherencia en este sentido, ¿no? Por lo tanto, a largo plazo no podemos trabajar sobre activos monetarios ni a corto plazo sobre la renta variable. También habrá que analizar el grado de aversión al riesgo de cada cliente y, evidentemente, adecuarnos a su perfil. Es importante. También una parte relevante en este sentido, y es el sesgo de proximidad, ¿no? Normalmente nosotros siempre invertimos en nuestras empresas y yo, por mero afán patriótico, por decirlo de algún modo, debemos estar y debemos apoyarlas, pero siempre abogando por una correcta diversificación. De hecho, en esta reunión posiblemente muchos de ustedes, muchos de vosotros, estamos entre amigos, podéis tener acciones en una de estas empresas, ¿no? Si estuviésemos en Italia, por ejemplo, pasaría lo mismo, pero con estas empresas. Y en Alemania exactamente lo mismo. Por eso nosotros siempre hablamos de que la realidad es que el mundo es muy amplio y como inversores y ahorradores debemos estar en aquellas zonas cuyo potencial de crecimiento sea más importante, ¿no? Y evidentemente creen una aportación a nivel mundial. Vemos aquí en este caso, como en España, el peso es en torno al unos 65%, en China en este caso un 15,4% y en Estados Unidos vemos este 24,4%.
Por lo tanto, en materia de inversión, y aquí hablo sobre todo en lo que respecta a índices bursátiles, hablo en inversión pura y dura, nosotros siempre abogamos por el mundo, que evidentemente dentro del mundo está España, ¿no? Este gráfico me gusta enseñarlo porque lo que representa son las 1.644 empresas más representativas a nivel mundial, es el MSCI World, el Morgan Stanley Composite Index World, y vemos como la línea es totalmente ascendente, se ha marcado desde el año 25 hasta el año 2020, en rojo las épocas de calentamiento y en azul las épocas de enfriamiento de la economía. Vemos el crack del 29, la Segunda Guerra Mundial, la reunión en Bretton Woods y el crecimiento con el plan Marshall, ¿no? Después vemos también la crisis del 73, del petróleo, 2000, 2008, vemos también el coronavirus. Lo que está claro es que de aquí vamos a salir, saldremos, y evidentemente lo que tenemos que tener muy en cuenta es cómo puedo yo dentro del mundo de la inversión trabajar con estrategia y método para poder generar rentabilidad en lo que respecta a mis ahorros. Y me gusta siempre hablar de un caso sorprendente en lo que respecta al tema emocional y a cómo nuestras emociones influyen a la hora de gestionar nuestro patrimonio. Y aquí hablamos de Peter Lynch, con uno de los mejores fondos de la historia, ¿no? El Magellan Fund, que desde el año 77 al año 90 pasó de gestionar 20 millones de dólares a gestionar 13.000 millones de dólares. En 13 años la rentabilidad media fue de un 29%. Muchos de nosotros podríamos decir, oye, ojalá hubiese comprado este fondo. Sin embargo, más del 50% de los clientes que invirtieron perdieron dinero. Es un caso sorprendente. ¿Por qué? Porque fijémonos en qué hizo el SP500, un dólar llegó a valer lo que veis en pantalla. Sin embargo, fijaros lo que llegó a valer el Magellan Fund. Lo que pasa es que la tendencia no es alcista en línea recta, sino que hay que asumir cierta volatilidad. Y esta volatilidad es en la que la gente normalmente le entra el miedo y se va, igual que pasó en marzo en lo que respecta al tema de inversiones. Por eso decimos que después de marzo hubo un rebote en lo que respecta a índices bursátiles y creemos siempre que los momentos de máxima oportunidad, hablo en materia de inversión, van referenciados en momentos de caída de los mercados. Por eso la importancia del asesoramiento financiero, ¿no? Por último, Daniel Kahneman siempre nos dice en este aspecto que las personas no consiguen escapar de la fuerza de sus propias emociones. Y en ese sentido es cada vez más importante y más relevante mantener la calma, asumir la realidad, que aquí evidentemente nadie está diciendo que todo es fiesta, pero dentro de un optimismo, como decía Enrique, racional, debemos tener en cuenta que hay volatilidad, que hay que aprovecharla y que a largo plazo esto se nota, ¿no? Aquí vemos que Daniel Kahneman, de hecho, como dato curioso, fue un premio Nobel de Economía sin ser economista, el único es psicólogo, ¿no? Por eso me gusta hablar de esto. Y ya por último, la última parte para cumplir con los 15 minutos, siempre que digo que copiamos casos de éxito, me gustaría hablar de cómo gestiona el Fondo Soberano Noruego. Creo que es un dato interesante, curioso y que puede aportar, ¿no? El Fondo Soberano Noruego, que gestiona $1 billón, $1 billón, recordemos, un 1 y 12 ceros, ¿no? Es una cantidad importante. Ellos lo que hacen es con Norges Bank, que es el banco donde está depositado este capital, cualquier ciudadano noruego puede entrar y puede ver el patrimonio que tiene el fondo soberano de su país. Y me gusta porque habla de que trabajan para salvaguardar y construir riqueza financiera para las generaciones futuras. Es muy interesante el ver cómo están trabajando en este sentido. ¿Cómo invierten en este caso? ¿Cómo invierte Noruega dentro de ese fondo soberano? Bien, pues si nos fijamos, vemos cómo la parte prácticamente más importante está en renta variable. El 25, 26, 30% a lo sumo está en renta fija y en patrimonio inmobiliario el 2,5%, ¿no? Esto nos da también una idea de por qué evolucionan y por qué cuando hay un pensamiento de largo plazo, es cuando realmente los países funcionan, evolucionan, y no cuando hay pensamiento de corto plazo, ¿no? Tenemos que pensar en nuestras generaciones futuras y para ello trabajar con coherencia, con ética, con honradez y sobre todo con valores, ¿no? Vemos como aquí tienen la máxima diversificación, no invierten solo en el OVIX, que es el índice bursátil noruego. Vemos cómo invierten en 77 países, 9.000 compañías, ¿no? En Estados Unidos, en Alphabet, en Apple, en Italia también, permitidme, ¿no? Aprovechar el foro, también invierten en Banca Mediolanum, en mi entidad, y creo que es importante, ¿no?
abogar por esa diversificación. Por lo tanto, en definitiva, lo que tenemos que buscar a la hora de invertir nuestro patrimonio, a la hora de ahorrar y a la hora de gestionar nuestra masa patrimonial, es basarnos siempre en los básicos y no en las modas, ¿no? Tal y como dijo Warren Buffett, lo importante es saber que el mercado a largo plazo, siempre y cuando esté diversificado, crece. Confiar, como dice Peter Lynch, en la prosperidad futura y en la naturaleza humana, que al final la prosperidad la crean los empresarios, así como toda la sociedad. Yo creo que hay un compromiso real tanto en lo que respecta al tema socialmente responsable como en la evolución constante por parte de los empresarios, que hay que salir adelante y hay que sacarlo adelante. Yo siempre digo que soy asesor, soy autónomo, me considero empresario, no quizás con tal magnitud y tanta fuerza como muchos de los que me estáis escuchando ahora mismo, pero creo que juntos podemos sacar adelante esto, ¿no? Y como dice Kahneman y Thaler y Benjamin Graham, necesitamos trabajar siempre con disciplina, controlando nuestras emociones y evidentemente generando un hábito de trabajo, ¿no? y de esfuerzo. Dicho todo esto, simplemente agradecer de verdad el que me hayáis escuchado, ha sido un auténtico placer. Gracias de nuevo al observatorio, creo sinceramente que se aporta muchísimo valor dando información y generando este foro y estos debates. Yo posiblemente no podré estar en la mesa redonda, por lo tanto, os dejo tanto el QR para que con una imagen podamos contactar dándole con una captura, simplemente con la foto del móvil por LinkedIn, o bien cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cuestión, me podéis enviar un correo y estaré encantado de atenderos. De verdad que mil gracias, ha sido un auténtico placer y deseando seguir ahora aprendiendo con José Antonio, David, Javier, Guillermo y compañía. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. José Luis, pues muchísimas gracias por tu visión, por tus consejos, sabios consejos y sobre todo por tu disponibilidad y por hacer el esfuerzo de estar con nosotros este ratito, a pesar de los muchos compromisos que tienes. Así que gracias por tu disponibilidad. Seguro que habrá alguna consulta, así que pues te la haremos llegar sin lugar a dudas o directamente que se pongan en contacto contigo. Sin falta de continuidad, bueno, José Antonio, como empresario, como presidente de la Comisión Económica de COE, CEIN, COE, y a caballo con ese perfil empresarial, economista y a la vez pues también muy cercano a la transformación digital y a este observatorio, ¿qué nos cuentas? Rétanos. Bueno, buenas tardes a todos. Si no se me está viendo bien, por favor, indicádmelo. Bueno, quiero saludar al observatorio y a la gente del observatorio. La verdad que esta invitación que vino de parte de Enrique, pues ha sido un honor. La verdad que me encanta estar hablando con gente importante, ¿no? Con gente que mueve la industria de este país y además hablar de economía, que es una de las cosas que más me gustan. Además, se ha dado la casualidad de que José Luis pues lo ha hecho fenomenal, me ha precedido y se llama casi como yo, José Luis López Álvarez y yo José Antonio Álvarez López, ¿no? No sé si esto estaba previsto o estaba preparado, pero la verdad es que sorprende, ¿no? Lo de los nombres, ¿no? Bueno, yo voy a intentar que esto sirva, ¿no? Además, para eso, pues hay unos asistentes a los que les debo todo el respeto y que agradezco muchísimo que me escuchen. Vamos a pasar unos minutos hablando sobre economía, sobre coyuntura económica desde un punto de vista, una visión empresarial y bueno, pues no es un momento fácil, ¿no? Hablar de empresa, lo vamos a ver durante la presentación. Hablaba Enrique del pesimismo u optimismo de las personas. Creo que es un momento para ser optimistas porque no nos queda otra, pero en realidad es un momento muy, muy delicado, ¿no? Se han destruido más de 300.000 empresas, hay muchas que están en momentos extremadamente delicados y bueno, pues esto es la realidad. Vamos a hablar un poco de lo que está detrás de todo esto que está sucediendo y en ese sentido, pues lo primero que hago es disculparme, ¿no? No os voy a dar buenas noticias, no hay mucho bueno de lo que hablar aquí detrás. Pero bueno, tenemos nuestras oportunidades, hay herramientas que nos pueden ayudar a salir de esto y de esto pues voy a intentar hablar. Bueno, voy a empezar muy rápidamente. Esto es una transparencia que prepararon muy, muy bien desde Bankia, desde el Centro de Estudios de Bankia y me tomo la licencia de utilizarla, pero es que refleja en una sola transparencia
y me permite hacerlo en un minuto, lo que ha pasado en el COVID, ¿no? De alguna manera, como veis ahí, tuvimos una situación histórica severa, muy extensa en cuanto al impacto, pero muy breve en cuanto al tiempo, y bueno, pues cayeron las economías de forma extraordinariamente abrupta y recuperaron también de forma también histórica, ¿no? Ayudada por los estímulos, ayudada por la apertura otra vez en verano de facilitar, vamos, las acciones por parte de los gobiernos para facilitar la movilidad de las personas, que facilitaron mucho todo este tema, pero bueno, por resumir, la salida, la parte verde, pues hay países que de forma dura también, pero de forma pues muy inteligente han salido muy bien de todo esto que ha sucedido. Es el caso de China, que ha acabado subiendo un 1,8%, que bueno, para la que sufrieron, que empezó allí, que ellos lo tuvieron desde febrero, pues no está nada mal. Y hay otros países que no lo estamos haciendo tan bien. Digo no estamos porque ese 12% parece que nos lo han hecho a nosotros. España, en concreto nuestra economía, pues va a caer más o menos eso, un poquito menos del 12%, pero pues ha caído la OCDE en su media, un 4,2%, la eurozona un 7,5%, y bueno, Estados Unidos un 3,7%. ¿Y qué va a pasar el año 2021? Pues bueno, esperamos que recuperemos. China va a su ritmo y se estima un crecimiento de un 8%, que se dice pronto. Estados Unidos también recupera, la Unión Europea, la zona euro, la OCDE, es decir, esperamos una zona de recuperación, pero ojo, estamos en una tercera ola y veremos cómo esto sucede. Esto es el panorama internacional del que habéis oído hablar muchísimo, pero me gustaría hablar un poquito de lo que hemos venido aquí, ¿no? de la economía española. Lo que pasó en España, aquí hay dos transparencias que yo creo que... por cierto, no sé si estáis viendo mi cámara, sí me gustaría... ¿La veis, Enrique? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, José Antonio. Lo que pasó en España, ¿no? La zona azul es lo que pasó realmente con las ayudas que hubo, las ayudas que contuvieron de alguna manera la caída, y la zona o el gráfico verde, la línea verde, es lo que habría pasado sin estas ayudas. Es decir, estas ayudas los empresarios las hemos agradecido extraordinariamente. Creo que si no, la caída habría sido muchísimo peor. De hecho, fue lo que pasó en el año 2008. Las ayudas llegaron un poco tarde, o muy tarde, y las caídas pues no se pudieron recuperar. Pero claro, en el otro lado está el déficit. Nosotros estamos en España en un déficit del 5,9%. Un 6% de déficit prácticamente en España, uno de los peores de la eurozona, es un malísimo dato. Claro, el estar con un déficit tan grande, el sacrificar tantos recursos de cara al futuro, a pesar de que hemos sujetado la economía, pues genera problemas. Voy a hablar muy poco de los mercados financieros, pero sí quiero hacer una analogía, no tanto, como nos ha explicado José Luis, de la parte de inversión, que él pues domina y su compañía pues seguramente que lo hacen fantásticamente bien, pero claro, yo no puedo, como empresario, el IBEX o lo que ha pasado en las bolsas, concreto la española, pues es donde se financian las empresas. Y la realidad es que en este periodo 2020 pues ha caído un 16%. Un 16% de la economía, es decir, no se ha recuperado ni muchísimo menos. Y eso, a pesar de que donde veis noviembre, que veis una subida grande en el IBEX, cuando salieron las noticias de la vacuna, que ya está disponible, que ha sido un esfuerzo mundial impresionante, pero esa vacuna que nos está ayudando a ajustar un poco por lo menos las expectativas, todos esperamos que funcione, pues no ha sido suficiente para que las empresas se financien de forma adecuada. Y claro, cuando uno ve, lo compara con el Nasdaq, que es el índice tecnológico, que ha subido más de un 40% en ese mismo periodo, a pesar de las caídas, desde máximos ha subido un 68%, que se dice pronto, pues dice, oye, ¿qué le pasa al tejido empresarial español que no es capaz de hacer las cosas suficientemente bien? ¿Qué es lo que no tenemos que deberíamos tener? Y para eso el observatorio creo que hace una labor impagable de poner la industria 4.0, la innovación, a la tecnología, a la disrupción incluso, pues en el debate por lo menos, ¿no? Entonces creo que tenemos una responsabilidad ahí grande. Quiero hacer mención a esto que nos contaba Rafael Domènech, que es el director del Centro de Estudios del BBVA, haciendo referencia a un artículo de Javier Jorrín en el Confidencial, que es que, claro, esto para los empresarios pues es duro.
62.000 millones del excedente bruto de explotación, es decir, de los beneficios de lo que las empresas ganan, 62.000 millones, que es más del 50% de lo que la crisis ha impactado, lo han asumido directamente las empresas. Y cuando lo asumen directamente las empresas, estamos asumiendo, y ahora lo vemos, en empleo. O sea, las empresas, como bien sabemos todos los que estamos ahora mismo escuchando probablemente, además, digo, sentido en propias carnes, pues estamos en un momento muy delicado. Entre ERTES, no ERTES, pues la caída del empleo ha sido abrupta. Es decir, toda la caída de capacidad de financiación y de los resultados que hemos tenido por ese coste de la empresa privada, pues se traslada al empleo. Además, es que me parece tremendamente injusto. Nosotros todos conocemos personas, partes de la administración pública que están trabajando el doble de lo que lo hacían antes, pero por otro lado hay otra parte de la administración, y lamento decir esto, que es que no está, que no tenga, y lo hago como empresario, que tener que hacer alguna gestión propia de mi actividad empresarial y que tenga que ir a una oficina de Hacienda o una oficina de la Seguridad Social o a renovar un certificado digital. Es decir, la digitalización de la economía todavía no está implementada como debiera y la verdad es que parte de la administración no está trabajando suficientemente. Es decir, no todos están haciendo su trabajo de forma completa en la administración pública y esto está trayendo problemas muy graves a la empresa española. La empresa española y supongo que empresas de otro tipo y es nuestra obligación, yo creo que transmitirlo. El resultado de esto es que es tremendamente injusto que la empresa esté pagando de forma tan directa el coste de la crisis de forma inicial, ¿no? Otra de las alternativas que nosotros podríamos encontrar es, oye, ¿qué pasa con los indicadores de confianza? Con lo que nuestros clientes van a percibir de la crisis y cómo ellos pueden comprar. Pero claro, vamos a mirar los indicadores de confianza. También aquí hay un sesgo muy desigual en función de los sectores, pero todos han caído a plomo. Es decir, lo que las familias esperan a poder hacer en los próximos meses es menos de lo que podían hacer hace un año. Y esto pues, se refleja aquí de forma clarísima. Ha habido una caída no recuperada de los índices de confianza. Y podemos ver el que queramos. De hecho, vamos a los PMIs, que es los índices de confianza industrial, vamos, los índices de sentimiento industrial, y están cayendo también. Esta caída que vemos ahora viene de la tercera ola. Es decir, si nuestros clientes o los clientes de nuestros clientes no se ven en la confianza de comprar, pues difícilmente vamos a salir de esta, ¿no? Además hay un problema añadido a todo esto y es que el ahorro, que no es malo que suba, ha subido un 50%. O sea, está cayendo el empleo, está cayendo la confianza y como tenemos ese miedo, ese motivo de precaución está provocando que el ahorro de las familias haya aumentado. Es decir, todavía se sobrereacciona más a reducir el consumo. Vamos a hablar un poco de soluciones, ¿no? Me quedan 5 minutos y en esos 5 minutos voy a hablar de las 2 o 3 soluciones que yo creo en las que nos podemos apoyar. La primera son los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado, que tienen, como veis, una recaudación prevista en el 2021, que es la que tengo ahí en rojo, pues muy significativa, de hecho, en máximos históricos, estiman en los presupuestos generales del Estado ya aprobados que la recaudación sea la mayor de la historia en España, la mayor de la historia. Y bueno, pues habrá que recaudar mucho, claro, a ver de dónde, porque si no se vende es muy difícil. Pero claro, nosotros vamos al gráfico de la izquierda y es que nos encontramos con una caída abrupta y falta el último trimestre de los ingresos fiscales. Tan abrupta como, y tenía los datos por aquí, el 22% en IVA, el 13% en sociedades, el 13% en sociedades, el 16% en sociedades, el 13% en IVA, que es el más grande. Claro, cuando nos encontramos en una recaudación que ha caído de forma abrupta, esperar que la recaudación del próximo año, del 2021, sea la mayor de la historia, pues es esperar mucho. Es esperar algo que no sabemos si va a poder cumplirse, o por lo menos no cumplirse sin dejarnos aún más la piel las empresas y los profesionales y las familias en este viaje del 2021. Claro, y dice, bueno, es el momento de apostar, por la administración pública, pues vamos a ver en qué se gasta. Claro, es que esto, cuando uno reflexiona sobre en lo que se gasta el dinero, pues vemos que la grandísima partida de todas son las pensiones. Las pensiones te llevan, y esto está ajustado el tamaño, ajustado al volumen, las pensiones se llevan casi la mitad del gasto público. Y las pensiones y las transferencias a las comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas, entidades locales, ayuntamientos, que son al final las que prestan los servicios, estamos hablando de más de la mitad del gasto público. Más de la mitad del gasto público. Pero eso no es el problema.
El problema es que el tercer gasto en volumen de la administración pública, ojo, y tal como nos recordaba José Luis, con tipos de interés negativos, es decir, tipos de interés en mínimos históricos. Aún así, el servicio de la deuda, que es los intereses de la deuda que pagamos de alguna manera, los intereses de esa deuda son el tercer gasto del Estado. Más que el desempleo. ¿Cómo nos podemos permitir una deuda pública que en mínimos históricos suponga un gasto que es el tercero del Estado? Claro, pues en esta situación nos encontramos en un momento muy complicado. Y nosotros podríamos decir como empresarios, bueno, estamos haciendo un enorme esfuerzo, vamos a hacer un enorme esfuerzo en el año 2021, el mayor de la historia. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de cambiar el tejido productivo, a cambiar un poco el tejido industrial. Y claro, y esta transparencia del Ministerio de Hacienda pues nos deja fríos. Tomando punto cero el 2007, el gasto público creció un 56%. Un 56% en 13 años. 13 años, 56%. En 14, porque aquí metemos la estimación de 2021. Por cierto, mirad cómo gira la curva, que hay muchos ingenieros escuchándome. Ese punto de inflexión ahí es importante. Y en ese mismo periodo, la inversión en infraestructuras y en inversión es un 60, casi un 60% menos. Es que no ha aguantado ni siquiera el ritmo de su propio crecimiento. Y claro, ¿quién se plantea que vaya a mejorar el tejido empresarial, que vaya a mejorar España como país si no se invierte ni un céntimo en esto? Es difícil. La segunda gran solución, los fondos europeos. Next Generation Europe, esos fondos que veremos si son suficientes o no suficientes, desde la empresa pensamos que van a ser insuficientes, que no van a suplir las caídas, pero son una cantidad muy importante que todos esperamos que impacte de forma central en la forma en la que España hace las cosas, ¿no? Pero claro, en el gráfico de la izquierda, por ejemplo, nosotros vemos que la barra roja es lo que el Estado estima que se va a aprovechar de los fondos, el 100%, ya el propio Banco de España, que esto es el Banco de España, que es la naranja, ya el propio Banco de España dice que va a estar en torno al 82%, un poquito más del 80%, es decir, ya ahí hay una ineficiencia de casi el 20%, y el azul, y esta es la mala noticia, es lo que históricamente se ha absorbido de los fondos europeos. Es decir, el impacto positivo que tienen las cuentas públicas. Y ahí, pues ya estamos en cifras mucho menores, porque no esperamos que el impacto de estos fondos europeos se aproveche al 100%. Por eso es clave, y la ponencia de después es esencial, es clave que estos fondos se utilicen de forma productiva, o sea, que tengan el objetivo de lo productivo en la mente, por lo menos, ¿no? Y no creo que sea el mejor momento para poner al tejido empresarial más en peligro, porque si nos cargamos el tejido empresarial no hay absolutamente nada. Y con toda esta foto, y me quedan 30 segundos, el propio Banco de España estima un crecimiento del 2020 a 2023 en 3 escenarios, el suave, el central y el severo. Lamentablemente estamos muy cerca del severo, por la tercera ola, pero veremos, donde la línea de puntos es lo que debería haber crecido el PIB en condiciones normales. Vamos, si en el COVID ya no estamos ahí, evidentemente, pero claro, si nos vamos a la roja, que es la de abajo, es que no recuperamos ni siquiera lo que tenemos en el 2020, pasado el 2023, no nos queda ni gráfica. Es decir, que esto tiene una pinta regulín. En resumen, lo que vamos a hacer, o lo que tenemos que hacer, es aprovechar al máximo todos estos fondos e intentar que tenga un impacto positivo en la economía. Desde el punto de vista de la empresa, Brexit, COVID, Filomena, falta de vocación empresarial, falta de asunción de la digitalización de la economía, pues no son fotos que nos ayuden a ser optimistas, pero deberemos serlo. Desde luego, si en algo está la solución, es en las propias empresas. Eso, yo creo que la empresa es parte de la solución sí o sí, y cuanto antes entendamos este asunto, pues nos irá mejor a todos. Me he pasado 15 segundos del tiempo y muchísimas gracias, y para el debate a disposición de todo el que lo necesite. José Antonio, magnífica presentación. La verdad es que ya me temía yo de que nos ibas a dar un baño de realidad y que nos ibas a poner los pies en el suelo. La verdad es que con 300.000 empresas que han desaparecido este año y con más de 700.000 personas que se han ido al paro,
que esto seguro afectará al consumo interno, aunque también por ahí has dicho que el ahorro había aumentado y demás, pues nos queda, después de lo que nos has dicho, que David Coca y Javier Manchado nos den por lo menos ese halo de esperanza, una buena noticia, porque de verdad, efectivamente, yo creo que lo que nos has planteado, todos somos conocedores de la situación, todos pensamos que el año 21 va a ser un año duro, que hasta el 23, como mínimo, recuperaremos los niveles que teníamos pre-COVID, del año 19, por lo menos, vamos a ver, también dependerá de los sectores, pero es verdad. Solo nos queda confiar en David y en Javier, David Coca y Javier Manchado, socio de Management Solutions y socio de Garrigues, que nos deis la alegría de la tarde, por lo menos, porque aunque José Antonio nos ha dado algunas pinceladas de cosas a hacer, estamos perdidos en algo que todos hablamos, hablamos de los fondos, parece que va a ser el maná, pero ¿qué hay de eso? David, muy bien. Muchas gracias, te dejo. Muchas gracias. Si se me ve bien, sigo adelante. Perfecto. Vamos, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. No sé si tenemos la panacea, pero luego lo que tenemos es trabajo que hacer, ¿no? Y hay que hacerlo con ganas y con creatividad y con muchas limitaciones que tenemos, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo me vais a pedir, bueno, primero, Enrique, gracias por la invitación. También se lo agradezco a Bernardo y al resto de ponentes. Voy a compartir ponencia con Garrigues, con Javier Machado. Javier, bueno, lo hago en razón de que tanto Garrigues como Management Solutions estamos en materia de asesoramiento en fondos NextGen trabajando juntos. Somos primos hermanos y trabajamos siempre que haya algún asunto de estas características juntos. Déjame 2 segundos, me voy a tener que autopresentar, discúlpame. Por un lado, bueno, primero Garrigues, conocéis bien la organización. Garrigues es bastante pionero en asesoramiento en fondos europeos, ya en los primeros, y mucha experiencia en derecho administrativo también, y tiene una capilaridad territorial y un entendimiento de la administración muy, muy bueno. Y bueno, y ahora mismo pues, nos está ayudando instituciones como la COE y demás a tratar de contribuir lo máximo posible al programa. 2 segundos y me presento yo. Disculpad que lo haga con humildad. Yo soy socio de Management Solutions. Algunos de los que están aquí escuchando son clientes nuestros, pero somos una organización muy low profile en materia de comunicación, como se dice ahora. En todo caso, simplemente que sepáis, somos un spin-off de Arthur Andersen y de hace ya unos cuantos años. Somos una empresa española de consultoría. Empezamos unas 80 personas, hoy somos casi 3.000 y somos, por lo tanto, una compañía española, multinacional, con presencia ya en casi 40 países. Somos una compañía española y multinacional. Lo que aportamos nosotros en esta visión de NextGen, y creo que eso es por razones de la singularidad que tiene este programa respecto a otros, ¿vale? Lo que tratamos de aportar es la especialización en el negocio y bueno, la capacidad con humildad de gestión de proyectos complejos. Y luego un tema muy importante y es un poco una experiencia ya contrastada en análisis de impacto económico y social de las inversiones, que creo que es un tema esencial. Voy a tratar el objetivo es compartir con vosotros reflexiones y es un triple challenge, pero porque hay muy poco tiempo. Segundo, porque la materia es un poco incierta aún todavía, hay muchas incertidumbres, aunque también hay cosas. Yo creo que soy también bastante optimista en que al menos tenemos trabajo que hacer y hacerlo bien. Y luego, además, seguramente el nivel de madurez que hay en distintos oyentes es muy diverso en función del sector y del nivel de pensada que le hayan dado a NextGen. Tengo además que, como decía antes, oye, lo que os vamos a plantear aquí, tanto Javier como yo, pues es nuestro mejor saber y entender en base a muchísima interacción con el sector empresarial, muy amplia ya. Yo creo que es el pulso de cómo está el sector empresarial en general viendo esto, experiencia pasada y tal, pero no deja de haber elementos que son todavía inciertos. Quiero decir, por eso pongo mi disclaimer, discúlpame. No voy a utilizar una presentación, y esto es una cosa rara en un consultor, porque tampoco, si alguien tiene interés luego, oye, con muchísimo gusto profundizamos. Yo creo que la primera cuestión es que obviamente los fondos son una oportunidad. Lo ha dicho antes José Antonio, no nos va a resolver la vida, pero son importantes y sobre todo si se consigue el efecto multiplicador contando con el sector privado es aún más relevante. Tened en cuenta que los fondos al final son 750.000 millones, de los cuales a España le tocan 140.000. La mitad son, grosso modo, créditos blandos y la otra mitad, que es lo que además el gobierno está persiguiendo ahora más, son fondos, subvenciones de ayuda a fondo perdido. Estos son en una serie de años. Bueno, si lo ponemos en relación a lo que es el PIB, a lo mejor no es tanto, pero también pretendemos, es mucho más de lo que había antes.
y además se aspira a que el nivel de captura efectiva que haya de esos fondos sea mucho mayor del que ha sido históricamente, ¿no? Por diversos motivos que no ven al caso, sabéis que históricamente los fondos europeos se capturan efectivamente en un porcentaje pequeño, ¿no? O por lo menos con mucho recorrido de mejora. Dicho eso, o sea, son una oportunidad, nos van a resolver la vida, bueno, pues si conseguimos, que genuinamente está en el espíritu de NextGen, generar un efecto tractor, y eso no es obvio, pero si conseguimos eso, tendrá un efecto multiplicador, ¿no? Yo creo que, sin perjuicio de que a lo mejor en algunos casos voy rápido, en otros en temas un poco simples, pero características básicas del programa. Siempre ha habido un multi-annual Financial Framework en la Unión Europea, que es un programa quinquenal de ayuda, multianual de ayuda, y ahora lo que ocurre con NextGen, ¿qué es? Pues que hay más fondos, pues hay un 70% más de fondos. Y además envía, como decía, de ayuda directa o de ayuda o de financiación facilitada. Los tiempos, el acuerdo político sabéis que es de mitad del año anterior y quizás el deadline más interesante que tenemos es marzo o abril de este año, tendrán que estar liberados definitivamente los fondos. Ahora en el timeline del trámite, ¿cómo nos encontramos? Bueno, pues los países están trabajando, y como no podía ser de otra forma el nuestro, en el plan nacional que se debe presentar en enero, que una vez que esté aprobado generará la liberación de los fondos por parte de la Comisión. No obstante, nuestra ley de presupuestos ya incluye 27.000 millones de fondos, ya incluye un anticipo de esa alocación que vendrá. Por lo tanto, ya lo tenemos en presupuesto, ya está incluso asignado a organismos tradicionalmente gestores incluso de las ayudas. Por eso digo que el programa es más cantidad de cosas que ya existían antes. Sí que es verdad que España ha declinado el NextGen en 4 ejes que conocéis de sobra. Transición energética es bastante obvio. Digitalización, este es menos obvio. Aquí hay más dudas en cuanto a qué proyectos entran y no entran. Cohesión territorial y social, con el reto demográfico y la España vaciada y el desarrollo homogéneo del territorio. Y después igualdad de género. Esos son los 4 ejes fundamentales y luego nuestro plan también establece 10 palancas o políticas que seguramente habréis oído y, bueno, desde la agenda urbana y rural, la digitalización, la promoción de la educación y el conocimiento, la apuesta por la ciencia, en fin, una serie de 10 aspectos, algunos de los cuales se reparten los fondos pues con unos niveles de proporción alta. En general, transición energética y digitalización se llevan 2/3 de las ayudas. Vale. Dicho eso, luego hay otros componentes que en términos técnicos son más bien elementos granulares para considerar ayudas, ¿no? España tiene ya 27.000 millones en la asignación presupuestaria. Ahora bien, el programa tiene algunas singularidades con respecto a otras ayudas. Voy a ir muy rápido porque creo que marcan lo que podemos hacer. La primera singularidad es que se pretende que tenga una aplicación efectiva mayor y que sea ágil su aplicación. Esto se manifiesta en que se va a exigir que una parte importante, el 70% de los fondos, esté asignado antes de diciembre del año 22. Por tanto, por lo menos hay una voluntad de que haya agilidad. Es un reto para la administración digerir más fondos y conseguir más captura efectiva. Es un reto, y yo creo que es un reto del que los gobernantes son conscientes. De hecho, luego lo comentará Javier, hay una normativa muy reciente, el Real Decreto de 30 de diciembre, que precisamente lo que pretende al menos es agilizar las medidas de acceso a la administración. Pero este es un factor fundamental, agilidad y aplicación efectiva. A nadie se le escapa, es un reto muy relevante que la administración tenga capacidad de digestión de esto. Pliegos tipo, clausulados estándares, programas grandes, conviviendo con programas pequeños. Habrá varias implicaciones de esta agilidad, pero desde luego hay una clara que es que tenemos que actuar rápido. Luego veremos un poco cómo. Hay otra cuestión importante y es que el programa pretende tener un efecto duradero, transformador de la economía. Hay una voluntad de largo plazo. Y transformación económica para nosotros, y nos parece un tema esencial, y está compartido con algunas de las compañías, algunas aquí presentes que tenéis grandes proyectos en el portfolio, que es buscando impacto económico y social. Y buscando en último extremo impacto en la cadena de suministro, en la pyme, en el tejido productivo, hacerlo más fuerte, más resiliente, etcétera. Esa es una declaración filosófica porque todavía el declinaje de eso en criterios concretos no está todavía bien atado, pero eso es otro tema importante. Luego, cabe casi de todo. Otra característica, o sea, el programa ahora mismo lo que hace falta yo creo que es creatividad. Fondos los hay, va a haber más que en otras ocasiones. Lo que hace falta es buscar ideas. Y de hecho ya me anticipo a lo que va a ser el resultado de mi conclusión, es que hay que trabajar desde el sector privado, desde los profesionales del sector privado, lo mejor que podamos en la concreción del plan. Pero ese es otro factor fundamental. Pero muy importante también es no perdamos de vista que el programa viene a catalizar iniciativas que ya estaban. No pretendemos, ni pretende la Unión Europea, que ahora de repente nos inventemos proyectos nuevos
que no sean coherentes con estrategias anteriores. En ese sentido, la continuidad con la Agenda Digital España 2025, la continuidad con la Estrategia del Hidrógeno, la continuidad con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o con muchos planes sectoriales, como los planes de impulso en el sector de automoción, tan importante en nuestro país, pues el programa lo que pretende, como no puede ser de otra forma, es tratar de darle continuidad a esto. Sí que es verdad, y luego Javier menciona que exigirán que sean proyectos nuevos, ahí hay un debate, pero que hemos de ser coherentes con esto. Dicho esto, yo lo que diría es, hay una oportunidad clara a las empresas de acceder a fondos y a subvenciones. ¿Qué proporción de los proyectos nos financiarán, etcétera? Ahora lo va a tratar un poquito Javier, porque son cuestiones generalmente inquietudes que tenéis normal. Pero es una oportunidad real poder acceder a las ayudas. Hay mucha tipología de ayudas y dentro de una organización normal, pues son muchas las cosas que pueden cualificar para ser una ayuda. Yo creo que la restricción aquí está más en la creatividad y en conseguir proyectos concretos que genuinamente contribuyan a esos ejes y que contribuyan a ese efecto inductor en la economía que posiblemente las limitaciones económicas. En ese sentido, pues, vemos que es muy importante porque esto afecta tanto a áreas de tecnología y digitalización, a áreas de desarrollo de negocio, de I+D, por supuesto, de responsabilidad social, de fundaciones. Hay muchas áreas en las organizaciones y nosotros hemos tenido ya el privilegio de poder trabajar, incluso con alguno de vosotros, en la construcción de un portfolio de ideas en sentido amplio. Hay oportunidad, hay que ser creativo, ¿no? Por lo tanto, agilidad, ponerse a trabajar ya, transformación económica, buscar siempre un efecto genuino de amplio alcance en los proyectos, en toda la cadena de suministro, en el mundo de la industria es un tema fundamental. No estamos además acostumbrados a evidenciar los efectos indirectos, tractores, inducidos y catalíticos que hay en los proyectos, y eso es uno de los temas en los que más estamos trabajando. Y la diversidad exige creatividad, ¿no? Bien, es verdad que hay todavía incertidumbre y no podemos negarlo. Hay cosas que están por definir. De hecho, la modificación legislativa tiene todavía desarrollo ulterior que está pendiente. Pero también es verdad que hay muchas referencias, primero porque muchos de los organismos que ya fueron en su día gestores de las ayudas van a serlo ahora mismo y tenemos múltiples referencias, más bien en el plano filosófico, y eso es cierto, pero declaraciones que nos van a ayudar a trabajar ya en algo que, independientemente de que al final tendrán que venir unas bases de licitación, y ahora entra Javier un poquito en el tema, porque habrá tramitación por vía convencional, si quieres, como organismos de los que siempre han tramitado estas cosas, había tramitación más bien de los proyectos estratégicos o PERTES que mencionará Javier por vía un poquito excepcional o un poquito distinta, obviamente siempre con el adecuado procedimiento de concurrencia y garantizando el control sin perder agilidad, al menos esa es la intención. La intención es buena y por lo tanto lo que tenemos es, hay aspectos operativos y hay incertidumbres, pero es verdad que yo, y mi conclusión, y paso la palabra a Javier, es oye, tenemos como sector privado que trabajar en la concreción de las ideas, es una labor fundamental e intentar definir y ampliar la definición de sus proyectos para que sean genuinamente contribuidores a esos objetivos. Hay que organizarse para la concreción, hay que identificar iniciativas, hay que ser capaz de elevarlas, de compartirlas. El acceso al programa podrá ser individual, podrá ser conjunto, como establece el Real Decreto. Podemos hacer un planteamiento individual, sectorial. Pero lo fundamental es que tengamos las ideas que genuinamente aporten aquí. Y el sector es capaz de producir ideas. Hay muchas ideas en el cajón y hay otras muchas que con unos pequeños revamping, unos pequeños retoques, pueden ser genuinamente elegibles en el programa. Y eso es lo que como clase y como colectivo profesional creo que tenemos que hacer. No me extiendo más. Paso la palabra a Javier, que os va a tratar los temas de la reforma y algunas otras cuestiones que seguro son de interés. Perfecto, muchísimas gracias, David. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la organización, a los asistentes. Voy a ser muy breve, me voy a dedicar escasos 10 minutos si les parece, a dar unas pinceladas breves para acompañar un poco el discurso más económico de David. Como están comentando muchos de los ponentes, y esto es una realidad innegable, yo creo que las propias administraciones públicas, el gobierno esencialmente, pero también las comunidades autónomas, son plenamente conscientes de que la puesta en marcha del instrumento europeo de recuperación constituye un reto para las administraciones públicas, ¿no? Decía José Antonio con muy buen criterio que en años anteriores uno de los aspectos negativos fundamentales ha sido lógicamente el hecho de que no hemos podido asignar todos los fondos que podíamos haber distribuido, ¿no? Y ese es precisamente lo que está tratándose de evitar en esta ocasión. Somos perfectamente conocedores, el gobierno, las administraciones públicas en definitiva son perfectamente conocedores de esta dificultad,
y se han puesto ya manos a la obra, como comentaba David, y con el Real Decreto Ley 36/2020 del 30 de diciembre ya se ha avanzado en algunos de los puntos que preocupaban esencialmente a la Administración, pues, esencialmente reducir cuellos de botella, agilizar la tramitación, crear, lógicamente, estructuras de gobernanza, dotar organizativa y presupuestariamente de medios humanos a las administraciones públicas, que van a ser un actor esencialísimo en todo este proceso. Y a partir de ahí, lógicamente, como decía, ya se ha puesto el gobierno manos a la obra. Bien es cierto que hay que ser completamente honestos en este punto y si bien se ha avanzado bastante en este proceso, creemos también, con toda honestidad, que falta bastante camino por andar, ¿no? Hay todavía, en los términos que se comentaban, bastantes interrogantes y además también van a ser necesarios desarrollos normativos diversos y prolijos para poder de alguna manera cerrar el círculo y completar el marco normativo que dé seguridad jurídica y que dé cobertura al objetivo tan amplio y tan ambicioso que ahora mismo tenemos. Voy a daros las pinceladas, si os parece, de los aspectos fundamentales del marco normativo y después, si queréis, y yo creo que tiene mucho más rico que entremos en el debate, en la mesa redonda y, por supuesto, en intentar contestar todas las dudas que tengáis, ¿no? Yo siempre digo, un poco medio en broma, medio en serio, que hay un concepto que David ha anticipado, que es el de PERTE, que se ha convertido en la nueva prima de riesgo, en el sentido de que nadie sabía lo que era la prima de riesgo antes de que empezara a hablarse de ella y después estaba en boca de todos. Pues lo mismo va a pasar aquí con los PERTE, ¿no? Los PERTE son los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, ¿no? Son proyectos que, como su propio nombre indica, y según la definición del Real Decreto Ley, tienen un efecto tractor, un efecto de arrastre en el crecimiento económico, en el empleo y en la competitividad. De hecho, el Real Decreto Ley da algunos tips, algunas pistas para ver de lo que estamos hablando. David lo anticipaba antes brevemente. Son proyectos que inciden sustancialmente en la cadena de valor, que fomentan e integran el crecimiento de las pymes y que, en definitiva, pues redundan en ese crecimiento económico y en esa competitividad, que son las que efectivamente persiguen los fondos, ¿no? También tienen, lógicamente, un objetivo de remediar de una u otra forma las deficiencias del mercado en uno u otro sector. Y esto es uno de sus aspectos fundamentales, ¿no? Pero dicho lo cual, y también me imagino que sois perfectamente conocedores de que se habilita la creación de un registro para que las empresas interesadas se inscriban en los PERTE. En el plazo de 3 meses ese registro deberá estar creado, ¿no? Y, dicho lo cual, decía, sí es importante que tengamos algo que bastante claro, porque creemos que es absolutamente importante y relevante en el momento actual, ¿no? Y es que, si bien es cierto que las redacciones primigenias del Real Decreto Ley configuraba los PERTE como una suerte de única alternativa, si me permiten ustedes la expresión, es decir, lo que no era PERTE o lo que no iba a ser PERTE prácticamente no estaba en el mundo, y hubo un primer momento en el que, bueno, la gran preocupación fue el tema de tenemos que configurar un proyecto como PERTE. Bueno, parece que ese aspecto, ese enfoque se ha desdibujado ciertamente en la versión vigente del Real Decreto Ley, ¿no? Los PERTE son esos proyectos estratégicos a los que nos estábamos refiriendo, pero va a haber PERTE, sin duda, pero va a haber, y creemos que la parte sustancial de la financiación va a ir por esa vía, pues subvenciones al modo convencional, si me permitís la expresión, conforme a la Ley General de Subvenciones, ¿no? Por lo tanto, los PERTE van a existir, pero probablemente vayan a ser prioritarios y en los que la administración, lógicamente, quiere efectivamente un rol dinamizador, ¿no? Hay una suerte de vinculación, de hecho, entre los PERTE y los proyectos importantes de interés común europeo, que, como saben ustedes, están muy centrados en 5 sectores fundamentales: el hidrógeno, los microprocesadores, el cloud, los satélites y siempre me olvido de uno, y las baterías también, ¿no? Esos 5 sectores muy probablemente vayan a ser los que constituyan los PERTE. Probablemente hay alguno más, pero no todos van a ser PERTE, como venimos diciendo, ¿no? La norma también
contempla las estructuras de gobernanza, la comisión para la recuperación, se prevé un órgano de asistencia, el comité técnico, un órgano de asistencia de la comisión también está previsto. Un aspecto que se nos antoja francamente fundamental, que es la conferencia sectorial para el plan, que es el órgano de cooperación y colaboración Estado-Comunidades Autónomas. Este es uno de los aspectos que nos parece que tiene que empezar a dilucidarse y a aclararse sustancialmente en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo va a ser la cogobernanza, hablando empleando el término ahora tan actual, la cogobernanza en materia de fondos europeos, ¿no? Aquí hay todavía bastantes interrogantes. Lógicamente, las comunidades autónomas van a participar de manera sustancial, por respetar además la doctrina del Tribunal Constitucional, que de alguna manera se ha dictado en esta materia. Las comunidades autónomas, digo, van a participar de una manera sustancial. Todavía ese rol y ese papel no está definido, el scope no está sustancialmente definido, pero lógicamente, como decimos, por la distribución competencial de nuestro país y la doctrina constitucional que vengo comentando, las comunidades autónomas van a tener un papel sustancial, ¿no? Tanto es así que en los presupuestos a los que se refería antes David ya tienen prevista un importe de los fondos, de ese anticipo que está alocado en los presupuestos, ya tienen previsto un importe de los fondos superior al 50%, es decir, las comunidades autónomas tienen asignado un importe superior al 50% de los fondos que están presupuestariamente previstos y la Administración General del Estado, por tanto, un importe menor al 50%. Por lo cual, y vemos lógicamente lo importante que van a hacer las comunidades autónomas a este respecto. Pero bueno, aquí sí que hay un punto que a nosotros nos parece que es crucial, ¿no? Y va un poco en la línea que también comentaba David, y es que aquí tenemos que conseguir el in medio virtu, ¿no? La virtud al final la tenemos que localizar entre la homogeneidad y la uniformidad de criterios, porque al final del día no podemos obviar que en materia de subvenciones, pues la publicidad, la concurrencia, la igualdad, la no discriminación son criterios absolutamente esenciales. Entonces digo, la homogeneidad, la uniformidad son criterios absolutamente claves, con esa posibilidad de que las comunidades autónomas tengan una intervención crucial a la hora de otorgar estas subvenciones. Y termino prácticamente por ceñirme a los 10 minutos a los que antes me refería, con dos aspectos que también se nos antojan fundamentales y que son esencialmente prácticos, ¿no? El primero es que creemos, por la información que venimos manejando y por cómo se están desarrollando las cosas, que los primeros proyectos es muy posible que empiecen a salir en abril, mayo, junio. Y lo creemos porque, como decía antes, hay 3 meses para la creación del registro, hay 2 meses para que los departamentos ministeriales comiencen a enviar sus instrumentos de planificación estratégica para la gestión. Son, si me permiten ustedes la expresión, microplanes nacionales, ¿no? De cada departamento ministerial, y desde esa perspectiva, en los próximos 2, 3, 4 meses, parece que la arquitectura esencial del modelo estará construida, ¿no? Con lo cual, con estos mimbres y con los mimbres de que efectivamente pues ya hay una partida localizada en los presupuestos, parece que esos primeros proyectos, según la información que a día de hoy disponemos, que también es cierto y lo decimos con toda humildad, que prácticamente cambia al minuto, pero a día de hoy creemos que es importante, en los términos que comentaba antes David, el estar preparados, el anticiparnos, el tener ese portfolio de proyectos aderezado con los criterios Next Gen, para que cuando en marzo, abril, mayo surjan esos primeros proyectos, pues solamente tengamos que salpimentar, si me permitís la expresión, el portfolio que hayamos preparado y que tengamos identificado, ¿no? A partir de aquí, y sin duda lo vamos a tener ocasión también de hablarlo en la mesa redonda, hay muchísimos interrogantes. El interrogante fundamental, y estoy convencido de que os lo estáis planteando y os lo vais a seguir planteando, es cuánto nos vamos a financiar, cuánto vamos a poder financiarnos respecto de un proyecto. Bueno, esos interrogantes todavía no están decididos. Además está el concepto de gasto elegible que ya actúa como una primera criba. Pero a partir de ahí, bueno, hemos escuchado muchas cosas, hemos escuchado muchos porcentajes. No está definido el tema aún. A nosotros nos parece, lógicamente, y luego seguramente tendremos ocasión de profundizar un poquito más,
que todo lo que sea menor de un porcentaje del 30 y poco por ciento, pues va a ser difícilmente incentivador para las compañías, pero bueno, también es cierto que este es un tema delicado en el que se está trabajando y nos consta que se está trabajando y hay que verlo con mucho cuidado porque a nadie se le escapa que aquí también está todo el tema de ayuda de Estado y demás y hay que ver la compatibilidad de los proyectos, la compatibilidad con otros proyectos europeos, hay que ver los grados de intensidad que se permiten, porque lógicamente otro de los aspectos que tenemos que intentar evitar y que en algún otro punto del pasado hemos tenido de forma importante es que se produzcan incumplimientos y que se produzcan reintegros, por lo tanto, porque al final si eso tiene lugar, pues es el chocolate del loro, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, termino con la idea con la que empecé, que es que hay mucho por hacer, estamos a tiempo, hay que empezar el sector privado, que somos al final los que incentivamos y los que le damos empuje a la economía, tenemos que ponernos las pilas y tenemos que ponernos a pergeñar esos portfolios para que estén preparadas y a partir de ahí, pues, agradeceros nuevamente la oportunidad de daros esta pequeña exposición y nos ponemos a vuestra entera disposición para la mesa redonda, dudas y cuestiones que tengáis. Pues David, Javier, muchísimas gracias. Felicidades por habernos aterrizado algo sobre lo que es tan interesante y tenemos tantas dudas. Me quedo con algunos conceptos como el sentimiento de urgencia, la agilidad por parte, o por lo menos la voluntad de agilidad por parte de la Administración, la concreción del plan, que estamos hablando a muy corto plazo. Señores, tenemos que ponernos las pilas porque hablábamos o hemos oído hoy que la liberalización de 27.000 millones de euros, estamos hablando de marzo-abril, y unido a ese sentimiento de urgencia, de voluntad, de agilidad por parte de la Administración, aunque también nos decía antes José Antonio que las Administraciones están siendo con la pandemia pues no todo lo ágiles que pudieran serlo. En fin, tenemos ahí una mezcolanza. No quiero perder más tiempo, por favor. Todos los panelistas, abrís las cámaras, por favor, para dar paso a la mesa redonda. Os pediría, Guillermo, mucha concreción en las preguntas y la máxima síntesis en las respuestas, porque tenemos un cuarto de hora para poder dar paso también, no solo al tercer grado que Guillermo va a someter a nuestros panelistas, muchas gracias, Guillermo, sino también para que la audiencia pueda, según las muchas dudas, dejárnoslas planteadas. Así que, Guillermo, por favor, y David, José Antonio, Javier, gracias. Pues muchas gracias a la Junta Directiva del Observatorio por la confianza de permitirme moderar esta mesa. Gracias, José Luis, José Antonio, David, Javier, por vuestras magníficas presentaciones que acabáis de hacer. Y muchas gracias a los miembros y amigos del observatorio que todavía estáis ahí al otro lado. Por favor, aguantad un poco más, que quedan cuestiones interesantes por desvelarse. Intentaremos que este debate trate de centrar el foco en cuestiones de aspectos prácticos y que os resulte útil. Podemos filosofar sobre si los programas de ayuda podrían haberse estructurado de otra forma o si las ayudas podrían ser más efectivas si se modificase el modelo de deducciones fiscales, pero en la medida que esto no es fácil de cambiar y afecte más bien a temas de la administración con mayúscula, vamos a centrarnos en aquello que podemos hacer como iniciativa privada, como profesionales, como empresas responsables que somos y para contribuir al éxito de estos programas. Como están definidos y con lo que sabemos y con lo que todavía no conocemos, las variables que todavía quedan por despejarse. Pero por eso estoy seguro que parte de todos los ponentes y por mi parte también me gustaría destacar algo que se ha dicho, que es animaros a trabajar, si no lo estáis haciendo ya, en el desarrollo concreto de esas buenas ideas, iniciativas que cumplan con los ejes del plan que ya han mencionado. Y ahora, pues una primera pregunta para José Antonio, en tu posición como empresario, con la visión de la Asociación Empresarial de ENCEIM, sabes que las empresas, y especialmente las medianas y pequeñas, podrán acceder a estos fondos a través de convocatorias, de programas de subvenciones, pero también sabemos que tendremos todavía que esperar algo más para que estos proyectos puedan presentarse en esas ventanillas. Acaba de decir unas fechas que nosotros ojalá se cumplan, pero pensamos que más bien será a partir del segundo semestre, o incluso en algún caso hasta septiembre no podremos presentarlo, pero bueno, no discutimos en eso.
para las empresas debe valer la pena el haberse preparado estos proyectos con antelación, que luego nos pilla el toro. Los plazos que se darán para presentar las solicitudes seguro que serán muy ajustados, quizás 15, 20 días, un mes. O sea que, José Antonio, vosotros tenéis conocimiento de si las empresas ya están preparando estos proyectos, más allá de los proyectos que se publican en prensa sobre grandes empresas que la verdad parecen titulares periodísticos del tipo resérvame estos millones para lo mío, pero bueno, las asociaciones empresariales, sectoriales y regionales, ¿estáis ayudando en esta labor de preparación de los proyectos? Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, gracias a todos por lo que hemos aprendido de esto. En cuanto a la respuesta, por ser muy conciso, la respuesta es que sí. Desde la propia COE y CEIM se han organizado, como bien has mencionado, David, se están articulando mecanismos para facilitar esto y además hay algo que es evidente. Los problemas jamás están en las empresas. Es decir, las empresas nos adaptamos, nos dicen en la hostelería que tenemos que adaptarlo para que pueda fumar la gente y se adapta en tiempo récord. Nos dicen que tenemos que separar las mesas, las separamos. Nos dicen que tenemos que limpiar nuestra calle y la limpiamos. Es decir, nos dicen que tenemos que quitar la nieve y la quitamos. Nos dicen que tenemos que presentar las cosas en plazo y las presentamos. Porque, como bien decía David, esto de los autónomos, las empresas, las pequeñas, las grandes, pues es que vivimos esto, es que en esto nos va la vida. Entonces, en nosotros no va a estar el problema. Además, David, Javier, estáis haciendo una labor fantástica y desde las asociaciones se articulan ese tipo de mecanismos y los problemas no están ahí. Están precisamente en lo que habéis dicho, el tema de los problemas después, ¿no? De las justificaciones económicas, de eso que hay que devolver, de eso que yo te dije, en eso, y tengo alguna experiencia en este tema. La carga formal se hace. La justificación económica, el cambiar las normas a mitad de camino, esto es algo que nos preocupa y por eso hay que hacerlo con gente que sepa. Pero sí, la respuesta es que sí, estamos preparándolo, vamos a estar preparados, lo vamos a presentar en plazo, seguro. Muchas gracias, me alegra saberlo. Y bueno, pues también para los consultores, en la misma línea, Javier, David, ¿sabéis si se están desempolvando anteriores planes estratégicos o se están reescribiendo como cartas a los Reyes Magos contando con los fondos europeos? O al menos lo están haciendo las empresas grandes. ¿Qué recomendaciones daríais a los representantes de las empresas que nos escuchan sobre esta preparación de los proyectos, aunque no conozcamos todos los términos de las convocatorias? Yo si quieres me anticipo y contesto. Efectivamente, es necesario ser ágil porque tú lo has dicho, habrá poco plazo y porque un proyecto con estas derivadas relevantes no se improvisa de la noche a la mañana, no es una cosa que se invente y demás. Entonces, es adecuado también el término rescatar del cajón, porque yo creo que ese es un planteamiento, pero también es adecuado mirar las inversiones que la propia compañía tenía previsto hacer a la luz de un posible de definición ligera o menos ligera y que a cambio de una redefinición pues contribuya más a los ejes y sea elegible. Yo creo, y la verdad que hemos tenido, como os digo, ¿no? el privilegio, de hecho estamos trabajando con alguno de vosotros en esta cuestión y hemos tenido el privilegio de palpar que el sector empresarial primero es muy creativo. Yo hay veces que hablo con Javier y lo hemos podido vivir. Nos maravillamos de la capacidad de inventar cosas interesantes y genuinamente tractoras de la economía. Yo creo que tenemos un tesoro en la creatividad en el empresariado español. Y se están poniendo las pilas, y me permiten la expresión un poquito. Yo creo que claramente, si hay alguien que tenía dudas, yo me atrevo a decir que no hay una sola compañía que no esté pensando en esto. Yo creo que las recomendaciones son: piensa en sentido amplio, piensa desde toda la organización, no solo en el proyecto señero típico que te vendría bien, piensa en todos. Segundo, hazle challenge a la idea, hazle challenge a la luz de las cosas que sabemos que van a ser criterios. No tenemos las bases de la convocatoria, pero ya sabemos en una gran medida lo que va a marcar. Busca contribución genuina y auto reta a tu proyecto. Y luego trabaja en su forma para que lo puedas divulgar a las autoridades cuando te pidan si quieres divulgarlo, a los sectores, a las asociaciones, a otras empresas con las que puedas hacer alianza. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues esta cuestión también puede ser para vosotros, consultores, y también, bueno, la visión empresarial, si queréis intervenir. Se ha dicho que los fondos pues han sido una respuesta rápida, valiente, generosa de Europa,
se debe aprovechar para transformar nuestra sociedad, nuestro modelo productivo, nuestra economía, convertir nuestras empresas pues, en más modernas, competitivas, sostenibles, esos ejes que he mencionado, que creen empleo, que creen sociedades más inclusivas y resilientes. Y también se ha dicho que el Gobierno se la juega con la gestión de estos fondos. Se apunta que la potencia de la recuperación pues, deberá ser verde, digital y dependerá de dos inyecciones, la de la vacuna y la del dinero públicos. No sé, pero ¿de qué forma se materializará el reparto de estas ayudas? ¿Por proyectos, por gasto de innovación, por inversiones, a través de las convocatorias competitivas tradicionales de los ministerios, de Reindus, de competitividad, los CEDETI, los misiones? O sea, ¿con qué porcentajes de subvención? Todas estas interrogantes, pues eso, son importantes, ¿no? ¿Será en forma de préstamo? ¿Será un mix? ¿Qué avales o garantías se van a exigir? Porque no están las cosas como para prestar avales, ¿no? Si alguno espera que todo sean subvenciones, ya creemos que no va a ser así. O sea, que no esperen que venga el maná, como decíamos antes, todo gratis, ¿no? ¿Creéis vosotros que hay demasiadas esperanzas puestas en estos fondos o va a ser la oportunidad del siglo? Y sin entrar en cuestiones políticas, ¿cuál es la opinión técnica sobre cómo se está articulando el programa desde el Gobierno? ¿Qué ideas podríais apuntar sobre cómo hacer más accesible y maximizar ese uso y retorno de los fondos? Por favor, sí, David, José Antonio. Y os agradezco, por favor, intervenciones más breves que mi pregunta. Gracias. Yo, si queréis, brevísimamente, como has comentado alguna cosa, alguna cuestión que tiene incidencia jurídica, te contamos. Nosotros pensamos, ahí tenemos pocas dudas, es posiblemente de los pocos aspectos que no planteen incertidumbre a día de hoy, que esto se va a articular esencialmente a través de dos mecanismos tradicionales en nuestro ordenamiento jurídico y que todos además conocéis y estáis completamente familiarizados. Uno primero, lógicamente, es el de subvenciones, en el sentido de actividad de fomento de la Ley General de Subvenciones, o sea, subvenciones puras y duras. Ahora entramos en eso si queréis un poquito más de detalle. Y contratos públicos, contratos promovidos y licitados por el sector público en el sentido amplio, ¿no? Esos van a ser los dos sectores fundamentales. A partir de ahí va a haber peculiaridades, es decir, va a haber subvenciones al modo tradicional, para que nos entendamos, pero también va a estar el tema de los PERTES, que es una figura de colaboración público-privada absolutamente novedosa y pionera, que se ha introducido en la legislación precisamente para fomentar exclusivamente estos fondos, ¿no? Probablemente después se traslade a otras figuras, pero ahora mismo está pensada ad hoc para este cometido, ¿no? Y a partir de ahí, muchas de las preguntas que has hecho generan, ahí sí, mucha incertidumbre, ¿no? Porque el tema de los porcentajes, el tema de las condiciones, todo eso sí que está bastante abierto y bastante dependiente aún, si me permite la expresión, de las bases y de las convocatorias concretas, es decir, y de los pliegos de licitación correspondientes en cada una de las licitaciones del sector público, ¿no? Eso sí que son la letra pequeña, si me permite la expresión, que vamos a tener que esperar algo para ver bastante más avance en ese punto, ¿no? Por ser breve, enrolando con el final de tu cuestión, ¿no? Yo creo que se ha hecho mucho, que el Real Decreto Ley es un instrumento que va poniendo, que va preparando el terreno, pero falta mucho por hacer. Eso es cierto, falta muchísimo por hacer. Ahora todavía queda mucha arquitectura por construir y después viene lo que decía José Antonio, que a mí me parece absolutamente crucial, que es que es un término tan manido ahora, que es la implementación, ¿no? La implementación de ese marco normativo que se está creyendo nos parece crucial. Y termino diciendo uno de los aspectos que decía antes, ¿no? De lo que comentaba antes de la ponencia. Comunidades autónomas y Administración General del Estado tienen que ir absolutamente de la mano si queremos que esto vaya adelante y que sea algo productivo y que efectivamente cambie de una vez por todas el modelo productivo del país. Muchas gracias, Javier. Sí, José Antonio, ¿algo que apuntar en esta línea? Sí. 30 segundos. Seguridad jurídica máxima en todo esto, porque hemos vivido pues, proyectos como los Avanza, los programas Avanza famosos de los años 2010-2011, que todavía nos están doliendo en el corazón, y encima lo vende como un éxito del gobierno, sobre eso podríamos hablar mucho, pero bueno, el problema o oportunidad, ¿no? Para profesionales como vosotros, Javier, es que todos los proyectos nosotros recomendamos que se judicialicen en el sentido de que no se haga un proyecto sin despacho de abogados, revisando absolutamente
las justificaciones, el proyecto en sí. O sea, sois un actor fundamental en que eso salga. Sin aquella empresa que de forma de motu propio quiera presentar su proyecto sin asesoramiento jurídico se está enterrando, con la experiencia que hemos tenido en otras ocasiones. Entonces, eso es un coste que hay que asumir y creo que se puede articular muy bien desde las asociaciones, pero hay que hacerlo así. O sea, si no, no va a haber ninguna seguridad jurídica y creo que es esencial que desde los despachos estéis apoyando de forma ajustada al tamaño de la empresa, al tamaño del proyecto y a la realidad pues, de las grandes, de las medianas y de las pequeñas y de las muy pequeñas, pero se tiene que articular en conjunto con la parte del derecho. O sea, no creo que no se pueda hacer por separado a día de hoy, ¿no? Bueno, este capote que ha echado a Javier, pues decir también que la parte de la consultoría, ¿no? Que no solo la parte jurídica, sino la parte burocrática, administrativa, de la solicitud, del seguimiento, la justificación, hasta el cobro. O sea, y que hace que muchas pymes no se aprovechen al máximo de estos incentivos. Y también son la razón de ser de consultoras especializadas, claro, como nosotros, sí. Pero, bueno, volviendo al tema... Y creo que puede ser interesante el profundizar en el tema de los PERTES, ¿no? que había mencionado Javier antes. ¿Creéis que ese papel de las consultoras que podemos jugar en el acceso a la financiación de los fondos? Perdonad que os interrumpa. Antes de que contestéis, os pediría que sea ya la última pregunta que dirigimos para que también demos un poquito de tiempo a la audiencia, que son las 7:25 y estamos... Pues no, bueno, los PERTES, la verdad es que lo hemos tratado con anterioridad. Si queréis, no sé, si podemos pasar... o apuntar algún tema más si consideréis importante y si no, pues dejamos también que Eduardo Rodríguez, nuestro secretario general, ha estado recogiendo todas las preguntas de la audiencia para que también puedan dirigirse. Si queréis apuntar esto que has dicho de los PERTE y si no, pues... Pues Eduardo, no sé cuando si Javier quieras. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, hay un mensaje por ahí de David que agradecemos también porque se está refiriendo a su dirección de correo para cualquier consulta que tengáis, tanto para David como para cualquiera de los otros ponentes, podéis dirigirnos esas preguntas o esa necesidad de información a las direcciones del observatorio. Y aprovecho para hacer un par de preguntas de las varias que tenemos por aquí. Una primera, un poco complicada, que nos ha mandado Juan Sánchez Chatar, que se refiere a que con la situación de las bolsas en los máximos históricos, ahora las bolsas, sobre todo la bolsa en Estados Unidos, los valores refugio como el oro sustituidos por blockchain, ¿cuánto tiempo se pueden sostener los tipos bajos y que el crédito fluya? ¿No prevéis recesión? Esta pregunta yo creo que iba también para José Luis López, pero como no está José Luis, cualquiera de los otros ponentes podéis contestarla. Yo creo que honestamente, los mercados financieros todo el mundo acierta. El que dice que va a haber recesión, el que no. El tema es el tiempo, ¿cuándo? Yo soy un convencido de que todo lo que es tecnología, si algo va a hacer es subir. Por si me preguntáis, o sea, es impresionante lo que ha pasado, creo que va más. Es decir, aquí hay dos visiones. José Luis sabe perfectamente Enrique sabe perfectamente que yo he hecho mi tesis doctoral de esto, ¿no? Ahí hay dos visiones, los que ven lo tecnológico delante, los que lo viven un poco dentro y los que han conseguido asomarse un poquito a lo que está después, ¿no? Igual que el blockchain, igual que el Bitcoin, todas estas cosas, ¿no? Los que están dentro y consiguen asomarse un poco a lo que viene, dicen que esto no ha empezado. O sea, que todo el mundo va hacia allí de forma clarísima. Lo de dinero refugio, no, sí, hombre, yo creo que las monedas virtuales, las monedas digitales, antes o después se van a utilizar, porque el empacho este que hemos tenido de barra libre de dinero, desde el punto de vista económico de la economía, no tiene sentido. No tiene sentido que los bonos sean negativos. Y bueno, la rentabilidad de las empresas, pues ahí está. Las empresas, más de un tercio de las empresas que están en el Nasdaq no generan beneficios. Entonces ahora, y están, bueno, ¿cuánto vale Twitter? Y no genera beneficios, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que la recesión vendrá, pues más que el coronavirus, y mire lo que ha pasado, pues ¿qué más queremos que caiga? En la gráfica que nos enseñaba David, haciendo un poco mención a ella, decía que en el 2008 cayó un 59% de las bolsas y en el COVID un 21%, en el peor de los momentos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la economía financiera va por su mundo y la economía real va por otro, ¿no?
y se están separando quizá demasiado, ¿no? Pero no sé, yo no creo que vaya a haber una recesión, una caída y a plomo de, bueno, no sé, ojalá, no, nadie sabe eso, ¿no? Pero si no hay nada, o sea, ha habido el COVID y no nos ha pasado, pues ¿qué más queremos, no? Esa es mi opinión, quiero ser optimista, en eso sí que soy optimista. No te escuchamos. Sí, ahora, perdón. Muchas gracias, José Antonio. Tenemos otra pregunta de Carlos Maortua. Muy rápidamente, Carlos hace referencia a las ayudas que se han organizado en estos últimos meses, los ERTES, los ICO, pero él plantea una cuestión. ¿No hubiera sido más fácil facilitar una moratoria o carencia de los principales, de los créditos que tenemos y pasar de esta forma estos meses con los plazos que tenemos en los créditos actuales? Hombre, habría sido mucho mejor, claro. Había una propuesta desde COE muy interesante que era poder, o sea, cuando se tienen pérdidas en las acciones, tienes 4 años para compensarlas. Cuando se pierde en una empresa, cuando se gana en una empresa, no, lo liquidas ese año. Es decir, se puede dar la paradoja de que estás pagando el impuesto de sociedades de lo que ganaste el año anterior y tengas unas pérdidas enormes, ¿no? Compensar eso habría sido muy, muy, muy eficiente, porque es un dinero que todavía no se ha recaudado y que está compensando pérdidas de ahora. Eso se planteaba desde la COE, desde, bueno, el señor Izquierdo, Guerrero Izquierdo, que es un economista muy, muy inteligente y me parece muy, muy interesante. Y claro, pues yo creo que el mantener, o sea, el tema de los ERTES es un tema delicado. De hecho, acabamos de aceptar desde la COE la renovación, pero es porque es que hay sectores que es que los necesitan para subsistir de forma ya. Y ahí eso es una situación muy complicada, porque cuando hay parte del tejido industrial que necesita eso o no vive ya no dentro de 6 meses, sino este viernes, que es mañana, pues claro, aceptas cualquier cosa, ¿no? Pero los ERTE son una anomalía y va a haber un ajuste en el mercado real. Lo de tener que pagar las contribuciones, las empresas están ahora mismo en un momento muy delicado. Esperemos que los ICOs se renueven de forma sencilla. Es decir, porque si nos ponen a toda la banca a trabajar en la renovación de ICOs, a todas las asesorías a trabajar en la renovación de ERTES y eso no es ágil, las empresas ya no van a llegar a ello. Estamos en un momento muy, muy, muy complejo, pero hay sectores que necesitan las ayudas públicas, o sea, hostelería, turismo, todo lo que está restringido por la movilidad, es que no hay alternativas. Hay 750.000 trabajadores en ERTE, son muchos ahora mismo. Pues precisamente a propósito del tema del trabajo tenemos otra pregunta, ya va a ser la última que planteemos hoy porque nos hemos ido de tiempo, de Javier Gallego, que se refiere a la situación sobre el desempleo en España, que es un mal endémico. ¿Deberíamos tener una estrategia distinta a la de, por ejemplo, Alemania? ¿Se piensa en ello? Bueno, yo no sé si ¿Qué opináis los participantes? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el empleo va a dar un vuelco enorme y creo que hay mucha gente en la economía española que no produce suficientemente en el sentido de que podría hacer muchas cosas si no le dejamos. Por ejemplo, los jubilados, ¿no? O los prejubilados. O gente mayor que tiene recursos que podría poner a disposición y la propia normativa no te deja. Esto es como lo de la presión fiscal, ¿no? Que si es más baja que en Europa pero claro, es que está tan concentrada en una franja muy concreta, las clases medias, pero luego hay mucha gente que no trabaja y no aporta recaudación al sistema por arriba, o sea, los jóvenes y los mayores. El sistema de empleo va a cambiar. Lo que sí es una realidad es que cada vez va a hacer menos falta gente. Hay un informe muy interesante por ahí que dice que en el 2030, que no falta tanto, el PIB de ahora se va a hacer con el 10%, el PIB mundial, se va a conseguir con el 10% de la gente, el PIB actual. Habrá más PIB probablemente, pero es para reflexionar y aquí nos vamos a dedicar muchos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, yo creo que la salida es digital, por resumir la cosa, ¿no? Tenemos que tomarnos esto en serio, digitalizar de verdad las economías, reducir el sector público y bueno, aportar valor, este valor que aportan las personas y que es insustituible.
Muy bien, muchas gracias, José Antonio, David, Javier y Guillermo. Y ya para cerrar le damos la palabra a Enrique que haga el cierre del encuentro hoy. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Magnífica la jornada. Me parece que hubiésemos seguido todos con muchas ganas porque me parece que nos habéis dado un poquito de luz. No sé si calificarlo de un sabor agridulce, porque la situación efectivamente no es fácil y ese dulzor que Javier y David nos han traído también de alguna manera junto con Guillermo. Ojalá, sentido de urgencia, movámonos muy rápido porque estamos en una situación francamente crítica, como decía José Antonio. Solamente terminar dando las gracias a todos los panelistas por vuestras magníficas intervenciones, por vuestro tiempo, de verdad, nuestro más sincero agradecimiento a vosotros, todos los miembros, por vuestra asistencia. Y 3 recordatorios. 1, apuntaros en la agenda que el día 25 de febrero tendremos un encuentro, un evento donde hablaremos de 5G, pseudo 5G, en fin, creo que saldremos un poco de dudas de algo tan actual como eso. Y por favor, volver a pediros ayuda en estos grupos de trabajo que hemos montado, ciberseguridad, realización del estudio sobre el nivel de madurez en ransomware, con la idea de presentarlo al final de este primer semestre, junto con Fujitsu y algunos miembros del observatorio. Y lo mismo para el Digital Supply Chain, el grupo de trabajo que también nos va a dar un poco el estado de madurez del Digital Supply Chain de la industria española, que lideramos con Macamedo Pazo y algunos miembros del observatorio y con la ayuda también de SAP. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros 3 Global Partners. Bienvenido nuevamente Grupo IPS, Fujitsu, SAP. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.